Estamos entonces con esta conversación junto a Carlos Gutiérrez, nuestro cientista forense, analizando lo que ha sido el caso de Fernanda Maciel a un año de la aparición de su cuerpo en la bodega, que estuvo siendo periciada en 6 oportunidades, no se descubrió nada, hasta que llega Carlos. Fíjate, coincide con tu llegada, Carlos, justamente el día anterior a que se descubra el cuerpo de Fernanda. Bueno, antes de que se descubriera, hubo varias teorías. Habrían visto a Fernanda en distintas partes, incluso en Argentina, Salfate. Exactamente. Fíjate que se dio una cosa bastante curiosa y para eso tenemos el siguiente titular. Ojo con esto, es el desconcierto.cl. Qué buen título, digamos, para este medio frente a este titular. Madre de Fernanda Maciel viajó a Bariloche por nuevos antecedentes sobre su hija. Todo esto fue poco más de 2 meses de la desaparición, abril del año 2018, cuando una pareja compuesto por una mujer chilena, ¿cierto? Y su novio argentino, aseguran haber visto en Bariloche a Fernanda Maciel en una esquina haciendo así como estos actos de malabarismo. Para después recoger, obviamente, una moneda. Esto desató un movimiento, un despliegue de la prensa, llamadas telefónicas, incluso la ida con la esperanza, digamos, pendiendo de un hilo de parte de Paola Correa, madre de Fernanda, que viajó, y esto sí que les va a doler, con los escasos recursos que obviamente ella tiene, pagándose, metiéndose la mano en el bolsillo, con ahorros que simplemente se le fueron acabando conforme pasado el tiempo. Con sus propios recursos, ella viaja a Bariloche en algo que no tenía ni pies ni cabeza. ¿Cómo fue eso, Carlos, realmente? Sí, hacer presente que los ahorros que Paola tenía eran los ahorros que ella estaba juntando para postular a su casa, para postular subsidio. Entonces ella apostó y gastó todo el dinero que ella tenía ahorrado, incluso su papá también le pasó dinero para buscar a Fernanda. Es lo que les mencionaba al principio del capítulo. La familia, la vida familiar cambia. Cuando una persona desaparece, las familias tienen que cambiar su estilo de vida y enfocarse 100% a la búsqueda. Lo vimos en el caso de las muchachas de Hospicio, toda la comunidad buscándolas también, es algo común. Y en el caso de Paola no fue la excepción, y ella gastó sus ahorros que tenía para su casa y que hasta el día de hoy no puede comprar porque se gastó todo su dinero en eso. Entonces es una situación bastante embarazosa, por decirlo porque ¿cómo es posible que una víctima tenga que gastar sus propios recursos para seguir una pista de una investigación que está abierta? Es que es una situación que no tendría que haber vivido. Es una situación, sobre todo en este tipo de pistas, como tú dices, uno entiende la desesperación. Yo creo que todos actuaríamos de esta forma. Hay gente que incluso ha tenido que vender su casa para poder generar recursos y poder seguir estas pistas, que siente que ni la PDI, ni Carabineros, ni quien sea el estamento establecido la está siguiendo. Yo creo que si se encontró a Fernanda, y esto también es un criterio muy personal, se encontró por la astucia, por lo incansable que fue la lucha de Paola. Acá probablemente Fernanda habría pasado, como muchos casos lamentablemente, y habría quedado en una investigación sin una conclusión. Paola siguió, Paola utilizó la prensa, que creo que fue clave. Si bien muchas veces nosotros criticamos la función que tenemos nosotros mismos, los medios de comunicación, Paola supo ejercer presión de la mano de los medios de comunicación, y de hecho Petersen también lo reconoció el día que hicieron el funeral de Fernanda y de la guagua que tenía de 7 meses. Reconoció que gracias a la presión que ejercieron los medios de comunicación se pudo llegar a algún puerto de alguna forma, Monty. Ahora, no todos los medios de comunicación actuaron de la misma forma, porque así como se dio este palo de ciego viajando a Bariloche, el matinal de TVN sobremostró y a juicio personal abusó de una imagen, de una pista de ellos, que era una imagen de una persona en el aeropuerto que supuestamente era Fernanda Maciel. Cuando digo abusaron, me refiero a que vendían que la imagen le iban a mostrar de más cerca de vuelta de comerciales. Vendían winchas, de estas que van pasando bajo, tenemos las imágenes de quién sería Fernanda Maciel. Y eso es un mal uso de los medios de comunicación. Ahí no existió una responsabilidad social, pero en la mayoría creo que sí se hizo una labor en conjunto con la mamá de Fernanda para poder, Monty, encontrar el cuerpo, como fue ya hace el 24 de junio del año pasado.
Sí, o sea, Carlos lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, que de alguna u otra forma, cuando los casos se hacen mediáticos, se genera una presión social y una presión también para que las policías y las fiscalías hagan el trabajo como corresponde. O sea, lo mismo que mencionabas tú antes, Carlos, o sea, que Paola Correa haya tenido que ir a Argentina con sus propios medios. Yo no sé cómo funciona en ese caso, porque si el caso está, claro, centralizado en Chile y hay eventualmente una pista en el extranjero, el hecho de que Paola haya ido con sus propios recursos hacia nuestro país vecino, ¿eso es normal que suceda, por ejemplo, cuando alguien quiere seguir una pista? ¿O eventualmente nuestra justicia podría de alguna u otra manera prestar los recursos para que eso suceda? Esa es la duda que me queda, porque también me da esa sensación, me da la sensación de que al ser una familia con menos recursos, con menos poder, quizás con menos conexiones, el caso no se le dio, no sé si no se le dio la importancia, pero claramente faltaron muchos recursos, como tú bien decías, tuviste que llegar tú, Carlos, con una tremenda máquina para poder ponerle un poco el acelerador a esta investigación. ¿Esto fue una cosa como excepcional o siempre es así, cuando alguien quiere ir tras una pista debe hacerlo como por sus propios medios? Sí, quiero destacar lo que decía Michael anteriormente con los medios de comunicación, porque gracias a los medios de comunicación yo conocí el caso también y pude acceder a la familia y poder ayudarla. Claro. Pero como bien tú dices, Monty, esto normalmente, ¿qué es lo que tenía que haber ocurrido? ¿Qué es lo que debería haber ocurrido? Es que la fiscalía supiese de esta pista, entregara la instrucción particular para que alguna de las policías fuera a Argentina, pedir la comisión de servicio como corresponde y todo eso, van a Argentina y realizan el procedimiento y ellos investigan, porque se supone que están investigando, y salir de la duda si esta pista era real o no. Lo vimos en el caso, vuelvo a insistir, con el caso de Altos Pisos, que las muchachas fueron varios policías a Arica a ver los prostíbulos, claro, y se dieron cuenta que la pista era falsa, lo que estaban diciendo. Aquí debería haber ocurrido lo mismo. Se supone que este proceso penal procesal oral es para facilitar los procesos investigativos, es para que sea mucho más expedito, pero vuelvo a insistir, y por favor, y que se entienda con el mayor altura de miras, y las críticas son siempre, en este caso, constructivas, porque debemos avanzar. Se cometieron errores, y eso no se puede tapar el sol con un dedo, y de los errores uno aprende. El problema es cuando uno no aprende de esos errores y se siguen cometiendo, y eso sumado, por supuesto, que es una familia con limitaciones económicas y que gracias a los medios de comunicación pudo tener acceso a otras cosas, pero claro, Fernanda siempre estuvo ahí, en la bodega. Ya, pero mira, finalmente en este asunto de Bariloche van las personas adecuadas para la investigación y descubren precisamente las chicas que esta pareja de chilena y argentino habían confundido con Fernanda. Nada que ver. Y después sucedió algo, no sé si similar, pero obviamente no, en otro matinal, ¿cierto? Aseguran haberla visto, y esto lo dicen al aire, que está en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Y empiezan un poco a jugar con eso. Ya les vamos a contar más, pero ya está ahí se le vio chuta, y eso la verdad fue una hipótesis un poquito irresponsable en ese momento, y la verdad es que la gente los castigó en aquella oportunidad. Pero hay algo que se sostuvo por mucho tiempo, que digamos hasta el día de hoy, como te comentaba antes, es en parte lo que se sostiene la Defensoría de Rojas, y que tiene que ver este vínculo que une a Fernanda Maciel o el caso de su desaparición con el narcotráfico. Mira, ADN Radio coloca el siguiente titular en su momento que dice así, porque aquí está confirmado según el titular: se reveló supuesto vínculo de la desaparición de Fernanda Maciel con narcotraficantes, quienes decían ahí que tenía unos vínculos con ellos y quienes ya la habrían amenazado mientras estaba embarazada. Entonces ahí empezaron a salir todas las teorías de que efectivamente le tenían prometido una especie de venganza, o que se les pasó la mano, digamos, y que era solo una advertencia de violencia física y psicológica, y que finalmente terminó con el fallecimiento de esta muchacha. Pero la verdad es que sí somos prolijos, y cuando nosotros hablamos con los abogados en los distintos programas de la red, ellos decían, ¿saben qué?
claramente parece que fuera así, ¿cierto? Para algunos, como lo pintan, cuando juntan esta pieza al rompecabezas con esta otra, pero en mi experiencia, decían los distintos profesionales, aunque no lo parezca para la mayoría de ustedes, parece que esto no tiene nada que ver por ese lado, pero nada que ver. Al tener acceso a la carpeta investigativa, ¿le daba peso a la teoría del vínculo con narcotraficantes, Carlos? No, y eso lo ha dicho el abogado de Pedro Díaz en innumerables ocasiones. No hay antecedentes certeros que digan que el narcotráfico está involucrado en este caso. Y lo vuelvo a repetir, no hay ningún antecedente certero. Lamentablemente, la carpeta investigativa estuvo secreta y eso nos atrasó muchísimo en el proceso como parte querellante de saber qué realmente estaban haciendo. Pero una vez que esta carpeta se hizo pública, cuando detienen al imputado, nos damos cuenta que no hay mucho de lo que estaban diciendo, entonces tampoco sabemos el por qué se mantuvo esta carpeta secreta si no hay antecedentes certeros y fueron descartados por la policía en su minuto. Entonces es algo que, por supuesto, las investigaciones pueden tener muchísimas aristas, pero de acuerdo a los procesos cuando la investigación va avanzando, si es que avanza, se van acotando, por supuesto, y se van descartando hipótesis. Cuando se inicia una investigación, uno no puede descartar absolutamente nada, pero después de 1 año y 4 meses, claramente ya las hipótesis uno ya las va teniendo claras si es que el trabajo se está realizando de buena forma. Entonces, no hubo y ni hay antecedentes que indiquen que hay relación con narcotraficantes en ningún caso. Y vuelvo a insistir, si hubiese alguna, da lo mismo, porque es una persona desaparecida y tienen que investigarle igual. Entonces aquí da lo mismo, y vuelvo a insistir, da lo mismo quién haya sido, de dónde, cuánta plata tiene en la cuenta del banco, tienen que trabajar igual. Sí, una pequeña aclaración al punto, porque mucha gente cuando decía no tiene nada que ver el caso de narcotráfico, decía, pero ¿cómo? Pero sí, ya. Eso tenía que ver porque en algún momento Fernanda coqueteó, digamos, le escribió, eso sí como se ha dado a entender, con un narcotraficante, y como que la señora de él, que estaba en prisión, que fue entrevistada en varios medios, claro, se enojó, pero era por eso. Lo que estamos explicando acá, que el hecho del deceso, de la muerte de Fernanda, no está vinculado al narcotráfico en el sentido de que desde el narcotráfico se mandó, digamos, a hacer esto, o que el caso tiene una base en el narcotráfico, que no tiene nada que ver que si alguien conoció alguna vez, le habló en cierta oportunidad a alguien que tiene antecedentes penales relacionados con ese mundo. El caso es que la muerte de Fernanda Maciel no tiene ningún sustento o razón alguna con respecto al narcotráfico. Eso es. Pero en base a la aclaración que tú estás diciendo, Salfate, a mí me da la sensación, viendo la investigación, y acá no sé si es culpa de la prensa o culpa de la información que se empezaba a filtrar de la fiscalía, porque, seamos honestos, siempre se empiezan a filtrar diversas informaciones, de que se le dio mucha importancia al tema del narcotráfico, de que fue un tema que fue titulares de los... Parecía ser, efectivamente, en algún minuto, desde la ignorancia, y a eso voy, desde la ignorancia, de lo que no estábamos metidos en el caso, parecía ser que, oye, acá tenían elementos súper contundentes para vincular la desaparición y la posible, en ese momento, posible muerte de Fernanda Maciel con el narcotráfico. Entonces, esto sirvió de alguna forma, Carlos, y quiero preguntarte tu apreciación, como una especie de cortina de humo. Si no le hubieran dado tanta importancia a esta teoría del narcotráfico, probablemente tú crees que Fernanda no habría pasado su cuerpo sin encontrarse 1 año y 4 meses, habría sido mucho menos tiempo. Mira. Porque pareciera ser que todo se deslizó, se fue por la tangente con el tema del narcotráfico y nos olvidamos de que efectivamente Fernanda podría estar en esa bodega como estaba finalmente. Sí, mira, les voy a hacer una pregunta o les voy a comentar algo, a ver qué opinan ustedes. Cuando estamos enfrente de homicidios generados por el narcotráfico, normalmente los cuerpos los dejan ahí, que la gente vea como una señal. Te metiste conmigo, no me hiciste el trabajo, cualquier cosa, ahí está, ese es el resultado, no se metan conmigo. No voy a ocultar el cuerpo, no lo voy a dejar, no se dan ese trabajo, porque no es la señal que tienen los narcotraficantes. Entonces, algo tan obvio y tan simple como eso, esa es la respuesta. ¿Pero por qué le dieron tanta importancia a esa teoría en este caso?
Es que por ahí tienen que prejuicio preguntarle meramente. Pero ¿qué tienen que crees tú preguntarle a por la tu fiscal experiencia? porque lo que pasa es que, te vuelvo a insistir, nosotros en la carpeta investigativa, el abogado Pedro Díaz, querellante de la familia, no tuvo acceso a la carpeta después de 499 días, es decir, cuando encuentran a Fernanda, recién la fiscal, por obligación legal, tuvo que liberar el secreto de la carpeta porque tenía que entregársela a la defensa también. Y en la carpeta, cuando la empezamos a analizar, no hay nada. Y Pedro Díaz, lo puedo insistir, que es el abogado que está llevando la causa como parte creyente, ha mencionado infinitas veces que no hay ningún antecedente que vincule a Fernanda Maciel con el narcotráfico. Entonces, eso es lo que nosotros, y él no entiende como abogado, yo no soy abogado, pero es lo que él no entiende como abogado, por qué se mantiene secreta esta carpeta por tanto tiempo. Esas son las respuestas que tendrán que hacer después, una vez finalizado todo esto, el Ministerio Público, saber por qué por qué hizo eso. Y eso es algo que tendrá que responder. El Ministerio Público es un organismo del Estado y tendrá que responder estas preguntas seguramente en su oportunidad. Sí, sin duda ha sido uno de los grandes enigmas de la investigación, porque claramente Pedro Díaz, como abogado de la familia, necesitaba respuestas que estaban ahí en esa carpeta y que hubiesen quizás ayudado a que ellos también hubieran contribuido con información, como lo que pasó, por ejemplo, en marzo del año pasado, cuando encontraron unos restos óseos, aparentemente de una mujer, en Huechuraba, muy cerquita de Espacio Riesgo, donde se encendieron nuevamente las alarmas y donde dijeron podría ser Fernanda Maciel. ¿Qué pasó con esto, Salfate? ¿En qué termina este descubrimiento en esa ocasión? Mira, Monty, en este momento acuérdate que a un año del encuentro del cuerpo de Fernanda Maciel, que es el tema que estamos llevando hoy día con Carlos, estamos en el punto de las hipótesis fallidas y que fueron un gran distractor, gasto de recursos, tiempo, y de que nosotros, tratando de armar el puzzle como meros espectadores, finalmente nos íbamos por una teoría, después con otra, y al final ya parecíamos que estábamos en mitad de un circo mediático. Y en este caso, esto ya corresponde, esto está en el altar de la caminata de la vergüenza, porque incluso los que estaban a cargo van allá y se muestran, y como que un poco triunfalista yo lo sentí. Y aquí, como dice Michael, me hago cargo de mis palabras, pero es como que estaban a punto de cerrar el caso con este hallazgo del cuerpo de esta supuesta mujer que resultó ser un hombre más encima, y que... Pero a la primera dicen, bueno, esta mujer que encontramos presenta algunos detalles que parece que, bueno, finalmente Fernanda ha sido encontrada. Y uno decía, wow, caso cerrado, qué terrible. Y ahora ya, preocupémonos de cómo fue a parar allá. No tenía nada que ver, y ahí los que generalmente no mostraban la cara fueron para allá, digamos. Y bueno, mira, a ver, ya no me quiero ir por mucho, digamos, no quiero pelar eso porque, bueno, es parte de su oficio también, pero la verdad es que hoy los palos de ciego ya eran demasiado, o sea, estaban como apurados, Carlos, era como... o sea, es que aquí yo me pregunto, ellos tienen experiencia, ¿y cuántas veces debe ocurrir de que, parece que esto era y no es? Ahora sí, no es. Entonces, estaban sobrepasados por el entusiasmo. ¿Qué pasó acá? De que encuentran un cuerpo y inmediatamente van todos así como, parece que ya tenemos la solución de todo. Porque esta mujer que encontraron, que era un hombre, ¿qué pasó ahí, digamos, ya? ¿Qué nos dice esto de la investigación? Sí, eso es otro capítulo de esta investigación, otra parte embarazosa y que claramente queda al descubierto el desconocimiento seguramente o que se quisieran apresurar en dar una respuesta, porque un experto forense teniendo restos óseos, tengo entendido, si pueden dilucidar si es de hombre o no, o de una mujer o no, a la primera, es porque tienen las evidencias para poder hacerlo. Entonces la persona y el experto que lo dijo y le entregó esa información a la fiscal cometió un error enorme que después la fiscal se tuvo que retractar y decir, porque decir que era una mujer, que era un hombre. Entonces, científicamente en base a la antropología forense, hay algunos huesos que marcan esta diferenciación de sexo entre hombre y mujer. Y para decirlo con esa certeza y en el lugar, yo me imagino que tenían que haber encontrado los huesos exactos, que en este caso es la pelvis. Desconozco qué hueso encontraron, pero si encontraron la pelvis, uno puede decir con 100% de certeza este es hombre o este individuo encontrado es una mujer, así de simple, no hay otra lectura.
y con esa seguridad seguramente le entregaron esa información a la fiscal, y la fiscal confió, me imagino, en la policía que le dio ese resultado, en el experto, y dijo eso. Es un error garrafal lo que hicieron, porque para dar una certeza, lo único que a lo mejor pueden decir a los medios de comunicación, que es lo que yo haría, es decir, sí, se encontraron restos óseos, al parecer serían humanos, tenemos que analizarlos en el laboratorio. Y tener algo más tranquilo, un ambiente más controlado de revisión, y que así se tiene que hacer. Entonces, yo lo percibí con el tema, te insisto, me llamó mucho la atención que lo hicieran de esa forma. Es un error enorme, porque después, o sea, más encima se equivocan, dijeron es una mujer y después resultó ser un hombre. No, ahí te pasa. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es lo que pasó con esa persona? Era una persona que estaba desaparecida también, nadie sabe, o no se supo públicamente después. Entonces, es una cadena de errores que lamentablemente hay una familia, hay víctimas de por medio, y cada vez que están ahí viendo la televisión, porque tampoco nadie los llama y les dice, oiga, vamos a hacer esto, porque así fue cuando encontraron a Fernanda, la mamá se supo por los medios de comunicación, entonces nadie se digna tampoco de avisarle y tocar la puerta, ¿sabe qué? Vamos a periciar de nuevo esto, vamos a encontrar, o encontramos todo. Carlos, tú ya llegaste al día en que la mamá de Fernanda efectivamente se entera. ¿Les parece, Salfate, si nos trasladamos a este 24 de junio, hace un año atrás, del 2019, justamente un poquito más de un año, cuando encuentran, después de tanta teoría, tanto paletazo de ciego de alguna forma, encuentran el cuerpo de Fernanda Maciel en la bodega? O sea, de verdad parece una comedia de equivocaciones esto, Salfa. Sí, bueno, vergonzoso, por lo menos. Carlos llega y él mañana tiene cita, 12 horas después tiene cita para entrar con la máquina que él generosa, gratuitamente la pone a disposición, que originalmente cuesta de arriendo $1.000.000 diarios, un escáner para encontrar personas que han sido enterradas, y justo la encuentran y finalmente Carlos jamás puede entrar a la bodega. Tenemos titular donde explican, nosotros en Así Somos estuvimos en ese momento en vivo viendo de cómo insólitamente todo quedaba resuelto en el lugar que tanto tiempo evitaron, pese a haber cámaras, pese a haber tantos testimonios. Dice el titular, encuentran restos de Fernanda Maciel en bodega, apuntada desde un inicio. ¿Cuánto pasó? 1 año, 4 meses, 15 días de búsqueda, y estaba Fernanda Maciel a 100 metros de su casa.